Y efectivamente aquí está el ministro de Defensa, el ministro Iván Velázquez, con su reporte de esta mañana sobre la situación en el Catatumbo, en norte de Santander. Bienvenido, ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, muchas gracias. Ministro, gracias a usted porque sé que son horas difíciles, sé que estuvo ayer en Cúcuta, en norte de Santander. ¿Qué reporte tiene, ministro, para los colombianos sobre la situación de estas últimas horas? Bueno, aquí son 3 acciones que se tienen que desarrollar simultáneamente. En primer lugar, como ha sido ampliamente conocido, se ha desarrollado una operación de extracción de personas en riesgo que eran objetivos o que han sido declarados objetivos de parte del Ejército de Liberación Nacional, firmantes de paz, líderes sociales. De otro lado, en el desplazamiento de la población, la necesidad de garantizar la seguridad de esa población desplazada y la atención humanitaria a esa población. Y en tercer lugar, la presencia militar, el incremento de esa presencia y el diseño de la estrategia a cargo del comandante de las fuerzas del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, para el control efectivo del territorio, lo que ha implicado el incremento de miembros del ejército, de soldados en la región, y también el desplazamiento que se está disponiendo de más efectivos militares al Catatumbo. Sí, ministro, sobre el segundo tema que usted menciona, que las víctimas son firmantes de paz, ¿eso lo tienen ustedes confirmado? Porque estoy leyendo a Antonio García, el jefe histórico del ELN, que esta mañana dice que no, que esos no eran firmantes, sino que estaban en los militando en los grupos disidentes de las FARC todavía. Tenemos confirmados como firmantes de paz 5 asesinados por el Ejército de Liberación Nacional, 6 que no sabemos de su suerte, si están escondidos, porque a raíz de esa cacería infame desatada por el Ejército de Liberación Nacional, muchos se escondieron de líderes sociales y de firmantes de paz. No sabemos entonces, no hemos tenido contacto ni información respecto de otros 6. Se han evacuado 14 firmantes por vía aérea. Hay 10 firmantes que se encuentran en unidades militares, de manera que esta sí es sin duda una acción dirigida por el Ejército de Liberación Nacional contra firmantes del Acuerdo de Paz del 2016. ¿Y usted tiene alguna explicación a eso que usted llama, ministro, acertadamente la cacería? ¿Por qué está matando el ELN a firmantes desmovilizados de las FARC? No tengo una explicación precisa. Aquí ocurre que en el Catatumbo, con esa presencia por años, por décadas, de las guerrillas, de las FARC y del ELN, se establecen naturalmente unas relaciones inclusive sociales, familiares, que en situaciones como las que estamos viviendo ahora podrían explicar que por alguna relación familiar que establezcan ahora del ELN, de estas personas firmantes de paz o de sus familiares, entonces dirijan acciones bajo el supuesto que puede tener el ELN, que ellos hicieran parte de bases sociales de la estructura 33. Esa sería una explicación sobre la que no podría hacer yo ahora una afirmación contundente. Sí. Ministro, ¿en qué momento se rompió la relación? Tengo entendido que estos señores ELN, disidentes de las FARC, hasta hace no mucho tiempo estaban trabajando juntos, en negocios por supuesto ilegales, porque son grupos ilegales ambos. ¿En qué momento se rompió esa relación de amistad o de convivencia que ellos tenían allí en el Catatumbo? No podemos definir el hecho específico, pero alrededor de octubre del año pasado
ya había una contradicción entre las dos organizaciones. Entendemos inclusive que hubo un propósito de solucionar esas contradicciones en el mes de octubre, noviembre, pero lo que digo, hasta este mes de octubre había unas relaciones inclusive de cooperación entre las dos organizaciones. Ministro, el 15 de noviembre del año pasado se emitió una alerta temprana que llaman de inminencia por parte de la defensora del pueblo Iris Marín, un documento de 28 páginas que hoy hemos revelado aquí en Blue Radio, donde se advertía que lo que está pasando iba a suceder. ¿Qué medidas adoptó el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares frente a esa advertencia que se hizo? Sí, estaba en la advertencia de confrontaciones que podrían generarse precisamente, podría ser a partir de esa ruptura a la que mencionábamos, a la que hacíamos referencia hace poco. En esto, como en todas las alertas tempranas en varias zonas del país, el ejército incrementa en dispositivos, aumenta también en las operaciones de inteligencia para identificar situaciones de riesgo que pudieran presentarse, cómo podría desarrollarse la amenaza que se advierte. Aquí claramente ni la inteligencia ni las acciones que se desarrollaron de parte del ejército tuvieron la eficacia necesaria para impedir que hechos sucedieran como lo que hemos visto en estos últimos días, y eso es algo que naturalmente tenemos que reconocer, y es una evaluación que dentro de las fuerzas militares se está haciendo y que se impone tener una conclusión definitiva sobre eso. Señor ministro, ¿por qué el presidente, si usted tiene alguna explicación y nos la pudiera dar, ha solo suspendido los diálogos con el ELN y no los ha roto del todo? Porque no es la primera vez que los suspende y el ELN hace este tipo de acciones criminales. Tenemos ahora, al mediodía, tenemos precisamente la reunión del Consejo de Paz y Seguridad, y allí vamos a tratar entre varios temas del Catatumbo y del ELN, en particular, de manera que no anticipo, pero con seguridad que luego de tener la discusión con el presidente de la República podría volver a darles a ustedes una entrevista sobre eso. Ministro, ¿qué medidas extraordinarias tiene el gobierno nacional sobre la mesa para superar y para afrontar la crisis en el Catatumbo? En cuanto a mayor presencia militar, es una orden que se ha impartido. Hay en la zona 5.000 uniformados, 400 con capacidades especiales. Se enviaron de fuerzas especiales. Se está continuando en la inserción de tropa, definiendo en la estrategia a cargo del comandante del ejército las operaciones. Hay medidas que se están revisando, se han venido revisando desde el viernes pasado, que hoy también tendrán una concreción en el Consejo de Ministros que tendremos al final del día. Pero en ese paquete de medidas contempla la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior y emergencia económica para el Catatumbo. Esa es una posibilidad. Estamos examinando la viabilidad de declarar un estado de excepción, que bien puede ser de emergencia o de conmoción. Sí. ¿Usted apoya esa posibilidad, ministro, de una declaratoria de conmoción interior? He visto esa posibilidad, naturalmente. Y he visto esa posibilidad, quiere decir, ¿yo la apoyo? Ya estaremos en la discusión precisamente en el Consejo de Ministros, de manera que
mañana le informaré después del Consejo qué se ha decidido y cómo ha sido también mi consideración al respecto. Vale, ministro, discúlpeme, le hago aquí una pregunta casi personal. Usted estaba, si yo mal no recuerdo, era magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia cuando le tumbaron la conmoción de Uribe, la del año 2008-2009, ¿verdad? Sí, estaba de magistrado auxiliar respecto de la conmoción, no recuerdo. Sí, quisiera preguntarle qué diferencia hay entre estas circunstancias hoy, la que motivan que el gobierno esté considerando la posibilidad de una conmoción, a ocasiones anteriores en donde se ha caído en los tribunales de Colombia otros intentos de conmoción interior. Bueno, hay una necesidad de una respuesta extraordinaria, y en esto de lo excepcional es precisamente el objeto de valoración para el decreto de la medida. Inclusive en la consideración de decretos de estado de conmoción con anterioridad, en otros momentos, en otros gobiernos, evaluación que igualmente debemos hacer para definir si se decreta o no ese estado, un estado de excepción para la región del Catatumbo o en otras zonas del país. Sí. Ministro, ¿usted cree que la decisión la deben tomar hoy mismo? ¿Es urgente la decisión? Sí, la decisión es urgente y yo espero que se tome hoy. Sí. ¿Y qué herramientas tendría el gobierno, ministro, si usted quisiera explicarnos, casi más como abogado que como ministro, qué herramientas le entregaría la conmoción al gobierno? Tendría una capacidad de limitación del derecho de locomoción, unos controles más efectivos respecto de esa situación en los territorios, tendría una mayor capacidad en cuanto a destinación inmediata de recursos para atender la emergencia en la región. Yo creo que en esto es en lo que se enfocaría especialmente el estado de excepción. ¿Esas restricciones, ministro, aplicarían solamente en Catatumbo o en todo el país? Esa es parte de la evaluación, pero lo que tenemos urgente hoy es Catatumbo. Naturalmente también hay otra zona de gran conflictividad de la que hemos estado atendiendo todo este tiempo, el suroccidente y particularmente la situación del Cauca, y esta sería igualmente una valoración que tiene que hacerse, pero lo principal, lo urgente en este momento, hoy, es la región del Catatumbo. Sí, claro. Pero quiere decir, ministro, para ser absolutamente claros, que tanto el estado de conmoción interior como una eventual emergencia económica en los que piensa el gobierno serían localizados, serían únicamente para atender el Catatumbo. Es lo que le entiendo. Digo que esto es lo que tiene la mayor urgencia, pero que naturalmente en el estudio de la medida para esa región vamos a revisar toda la situación en el país y definir, en caso de que efectivamente se decretara una medida de esta naturaleza, cuál sería su extensión territorial. Entiendo. Ministro, en la conmoción interior, ¿tienen también el plan de crear alguna clase de impuesto, de necesidad de financiación, algo para defensa? Todo es objeto de discusión en el Consejo de Ministros. Lo que estamos es revisando qué medidas se deben adoptar en una situación de estado de excepción, hacer la valoración, cómo puede contenerse con medidas extraordinarias, pero esto va a ser una discusión con intervención de todos los ministros. Pero solamente a modo de aclaración, ministro, ¿hoy se necesita algún recurso adicional para el Ministerio de Defensa, de manera que haya, motivación de nuevos impuestos eventualmente? Siempre se requieren recursos adicionales, porque siempre hay, por ejemplo, en el tema de combustibles, de la utilización
de los medios aéreos que demandan, que son tan costosos, siempre hay insuficiencia de recursos y ha sido no solo de este gobierno, ha sido de manera permanente esa necesidad de mayores recursos. Aquí es, ¿qué es lo que requerimos? Y es evaluación también de parte del ejército actualmente, ¿qué es lo que requerimos para tener esa presencia contundente, efectiva, que desarrolle en realidad ese control del territorio, que proteja a las comunidades? Valoramos lo que esto demanda económicamente, cuáles son los recursos que tenemos, cuáles serían los recursos que se requerirían y cuáles serían las fuentes de esos recursos. ¿Y cuánto es hoy, ministro, esa insuficiencia de recursos? ¿Cuánta plata tiene hoy? ¿Cuánto le falta? Y es que si acaso hay también problemas de caja, sí, y problemas, ¿están ustedes en problemas de presupuesto también para las fuerzas militares? Porque en la primera parte de su inquietud, pues esa es la valoración precisamente que se está haciendo. Nosotros hemos tenido en el sector defensa, yo creo que los menores aplazamientos presupuestales, porque el presidente ha sido consciente de la necesidad de tener las mayores capacidades de parte de la fuerza pública y que los recursos previstos para la defensa no sufran aplazamientos, ni recortes, ni disminuciones. Sí, pero ministro, estos decretos de los que usted está hablando, ¿por cuánto tiempo irían y qué estarían o qué pensarían en grabar? Pero todo esto es objeto de discusión esta noche. No me puedo yo anticipar. Por eso le decía Néstor al inicio, mañana con mucho gusto, todas las actitudes sobre las discusiones que sostengamos hoy. Vale, ministro, de acuerdo, dejamos eso para mañana en caso de que hoy efectivamente sea declarada la conmoción. Quisiera hacerle una pregunta, ministro, final sobre el otro tema, que es lo que está pasando en Guaviare, ministro, en donde están enfrentados disidentes de un lado, los de Mordisco, con los de Calarcá por otro lado, ministro. ¿Usted tiene algún balance, algún saldo de ello? Lo que tenemos reportado es efectivamente de 9 cadáveres. Se habla de 20 muertos. Efectivamente, la confrontación entre las fracciones de Mordisco y de Calarcá, que viene desde el año pasado, precisamente a raíz de la contradicción que se presentó en desarrollo de las negociaciones de paz y la separación de parte de Mordisco de esa mesa de paz, luego enfrentamientos que se produjeron en algunas regiones del Caquetá, de Guaviare. Ese es el reporte que tengo. Sí, ministro, ¿todos estos muertos pertenecen a una disidencia o a la otra, o hay civiles en medio de esta guerra? La información que tengo es que es producto del enfrentamiento directo entre ellos, y los muertos pertenecen a uno u otro grupo de alguna u otra fracción. Con distinto protagonista, pero una guerra al final también parecida a la del Catatumbo. ¿Se sabe la causa que desata esta otra guerra allí en Guaviare, ministro? El control territorial. Cuando se separan, todo esto tiene un primer origen, si pudiéramos hablar de etapas, un primer origen en la situación del Cauca, cuando el presidente dispone la terminación del cese al fuego en el Cauca, que estaba en las acciones delictivas precisamente a cargo de la fracción de Iván Mordisco. Esto produce una contradicción también en esa organización del Estado Mayor Central. Empiezan a tomar posiciones contrarias el sector de Calarcá y el sector de Mordisco. Tenían espacios territoriales
comunes, pues naturalmente estaban en una unidad de ese Estado Mayor Central, y luego se producen entonces las confrontaciones, la pelea por el territorio, por el control también sobre bases en esas regiones, por el control de las economías ilegales, y esta es la razón de la confrontación. ¿Quién va a tener preeminencia? La lucha por la hegemonía en el territorio para el control de las finanzas criminales. Sí, ministro, le agradezco estos minutos, sé que usted está muy ocupado. Si me permite, quiero hacerle una pregunta, a ver si usted es tan amable y le responde a las muchas personas, y usted habrá escuchado este comentario, que le dicen al gobierno que nos devolvimos 20 años, que estas imágenes que estamos viendo hoy en Guaviare o en Catatumbo o que hemos visto en Cauca son las que tenía Colombia hace 20 años y que nos devolvimos 20 años. Ministro, ¿usted lo ve de qué manera? Uno podría decir que hace 20 años era una situación más generalizada. Aquí hay eventos como estos que hemos visto que sí recuerdan épocas pasadas, pero creo que sí se ha avanzado de parte de las fuerzas militares en controles en territorios. Tenemos muchas deficiencias, hay necesidad de fortalecer en algunas áreas, y esa es la disposición, la voluntad y las acciones de parte de las fuerzas militares. Es el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro, sé que son momentos duros para ustedes. Gracias por atendernos, ministro. Feliz día, y volvemos a hablar mañana en caso de que pase lo de la conmoción interior. Gracias. Sí, señor. Gracias, Néstor, que estén muy bien. A usted, ministro. Gracias. 9:27. Estás escuchando